Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. En esta mañana te voy a invitar a que hables el Salmo 125. Vamos a estar solamente en unos versículos de ese Salmo. Y la predicación que vamos a ministrar en el día de hoy se llama Una fe que no se mueve. Esa es la fe que nosotros tenemos que fortalecer. Como hablamos en el tiempo de la oración, cuando los servidores estaban en esta mañana, pedían oración por Colombia, pedían oración por Venezuela ante los desafíos. Pero también nosotros tenemos que orar por nuestro país. Estados Unidos está pasando momentos desafiantes. Se habla en muchos lugares que tenemos que estar apercibidos. Es más, hay muchos videos. Usted no se atemorice de todos los videos que usted mire en TikTok y en Facebook, donde están diciéndole a la gente, prepárate. Siempre tenemos que estar preparados. Yo creo que la pandemia fue una escuela. Yo nunca bajé la guardia, siempre tengo agua, tengo mis mascarillas, tengo todo. Pero la palabra nos advierte no para poner temor, sino para estar apercibido. Pero sí se ha hablado de que puede haber hasta una guerra civil por los desafíos políticos que estamos experimentando. Pero dentro de estas cosas, nosotros como cristianos miramos lo que sucede, pero mantenemos nuestra mirada fortalecida y centrada en el Señor Jesucristo. En esa fe que no se mueve. La fe nuestra no puede ser inconstante como las olas del mar. Cuando las cosas van como nos gusta, estamos agarrados de la roca. Cuando vemos que las cosas no van bien, estamos tambaleantes. Y no estoy diciendo que no te dé un segundo de temor, pero las personas que en un momento están arriba y luego tú los oyes y están abajo y su vida es como un patrón, tenemos que examinarnos en dónde está nuestra confianza y nuestra esperanza. Y el título de hoy es Una fe que no se mueve, basada en el Salmo 125, 1 en Reina Valera, que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Otra vez, lo puedes repetir conmigo. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Señor, pero yo he estado en situaciones donde estoy que me muevo. El secreto está en la primera expresión. Los que confían. Son los que confían en el Señor, en Jehová, que son como ese monte de Sión. Mira, amados, nosotros vivimos en tiempo, y esta es una predicación que yo escribí hace muchas semanas atrás. No creas que la escribí hace unos días. Cuando yo siento esa dirección del Señor y Dios ministra en mi corazón, escribo y guardo. Siempre fui enseñada así, escribo y guardo. Y cuando me toca ministrar, digo, Señor, ¿quieres usar uno de los mensajes aquí o me quieres hablar un mensaje diferente a tu pueblo? Y Dios ministró a mi corazón, no, habla de una fe que no se mueve. Y yo escribía como parte de la introducción que nosotros vivimos en unos tiempos donde todo parece inestable. La economía, la salud, las relaciones, incluso la fe de muchos. Tengo familiares que trabajan para el gobierno federal, que el año pasado se asustaron porque los iban a reducir de los salarios, de los empleos, luego se estabilizaron, luego me volvieron a llamar hace unos días, por lo menos lo que viene en Puerto Rico, ora por nosotros, porque otra vez viene un recorte dentro de los trabajos. Dios está en control. Cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento de temor hacia los pensamientos de paz que ofrece la palabra, sabemos que nuestra vida está escondida en la mano de Dios. Y que cuando algo sucede es porque Dios siempre tiene algo mejor. Nunca nos va a destruir.
Los planes de Dios son siempre para Dios. Es bueno, nuestra confianza tiene que estar puesta. Pero aunque nosotros estamos viviendo tiempos desafiantes donde vemos que la salud, la economía, las relaciones, incluso la fe de muchos está tambaleándose en estos tiempos, nosotros tenemos que ser de los que confiamos. No de los que hoy confiamos, pero mañana, dependiendo cómo se presenten los panoramas, dudamos. La pregunta no es si como creyente usted va a enfrentar sacudidas, sino qué tan firme es aquello en lo que usted y yo creemos. Creemos en un Dios que solamente nos libró de la muerte eterna. Solamente nuestra fe es para aceptar, cuando aceptamos a Jesús como Salvador, para que nos librara de la muerte eterna. Pero es esa fe suficiente para que a pesar de los desafíos que enfrentemos, podamos seguir manteniéndonos en fe. Como le dije hace unos días, estoy leyendo, hay un tema que me apasiona ahora y es la neurociencia y el neuroreciclaje desde la perspectiva cristiana. Ricardo cuando me vio, ¿por qué compraste todos esos libros? Yo, bueno, porque ya uno se acostumbró a leer y como ya no estoy fuera de la universidad, me siento como sin nada que hacer. Y este libro habla de la importancia de capturar nuestros pensamientos y llevarlos a los pies de Jesús. Usted sabe que a mí me apasiona Romanos 12:1 y 2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y pensando en eso, leí de un preso cuando estuvieron los judíos, se me olvidó el nombre de este doctor, que él había escrito un libro y se lo llevó entre las pertenencias, lo pudo esconder cuando fue a uno de los campos de Auschwitz en Alemania. Pero lo encontraron y le botaron el libro, años y años de trabajo de este escritor. Él vio cómo gente a su alrededor moría. Él, su fe se le fue. Pude mirar fotos de este suceso. Hasta que en un momento, él, usando lo que se llama el neuroreciclaje, dijo, espérate, yo no me voy a dejar llevar por las circunstancias. Las circunstancias yo no las puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar la forma en cómo mis pensamientos están. Así que yo me voy a aferrar de la mano de Dios para que Él me dé la fuerza a sobrellevar todo esto, a ser de ánimo y aliento a los que están dentro de mis áreas, para que no se rindan y que no sé cómo Dios va a hacer, pero Él me va a permitir salir de aquí y volver a reescribir mi libro. Yo voy a averiguarle otra vez el nombre para cuando nos veamos, que ustedes sepan quién es. Y Dios se lo permitió. Aguantó sin sabores y salió de aquel lugar fortaleciendo a otros y terminando el libro para ayudar. Mire, amado, ¿y cómo es que nos lleva esto a ver en qué estamos confiando? Cuando miramos esta expresión del salmista, el salmista nos está presentando una imagen poderosa. Él dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no como una tienda de campaña, no como una arena movediza, sino como un monte. Y hoy vamos a reflexionar qué significa confiar verdaderamente en Dios y cómo vivir una fe que no se mueve. Cuando miramos el trasfondo bíblico del Salmo 125, el Salmo 125 es el reflejo de dos trilogías. La primera trilogía de Salmos, que es el Salmo 120 al 123, y el 124 al 126, los Salmos 120 al 123, son los salmos que escribieron y recitaban las personas cuando volvieron del exilio, cuando salieron de los 400 años de Babilonia, e iban caminando y a la distancia miraban a la Jerusalén que habían estado fuera y se gozaban. Y la segunda trilogía es los salmos del 124 al 126. Es uno de los salmos de cántico entonado cuando los peregrinos que vivían en diferentes lugares volvían a Jerusalén para adorar. Gloria al Señor. Jerusalén estaba edificada sobre el monte de Sión, rodeadas de montes que le ofrecían protección natural.
Para el pueblo de Israel, Sión representaba la presencia de Dios. Era un símbolo de estabilidad y de confianza y de promesa. Y el monte de Sión les recordaba que Dios estaba en medio de su pueblo. El mensaje es claro para el pueblo. La seguridad del pueblo no dependía de murallas, sino de su confianza en Dios. El primer punto que vamos a hablar es confianza en Jehová produce firmeza espiritual. Confianza en Jehová produce firmeza espiritual. ¿Y qué es confianza? ¿Verdad? Porque vamos a hablar de lo que es confianza. Pero confianza, hay muchos significados, pero nosotros nos vamos a enfocar qué es la confianza en Dios. La confianza en Dios es una fe activa y profunda que implica yo voy a creer en sus promesas. Cuando yo era niña, yo tenía una maestra de escuela dominical, me acuerdo como ahora, que agarraba la Biblia y decía, si lo dice la Biblia, yo lo creo. Y nos ponía desde niño a decir, si lo dice la Biblia, yo lo creo. Y esa expresión me ha ayudado a mí a que en medio de los momentos más desafiantes de mi vida, donde la vorágine trata de hundirnos, enfocar la mirada, ok, esto es lo que yo estoy viendo, pero la Biblia dice estas promesas. Y si lo dice la Biblia, yo lo tengo que creer. Eso es confianza. Es aplicar, creer en sus promesas, aceptar lo que Él permite y depender totalmente de Él. Y actuar con la seguridad de que Él cuidará de ti en todo momento. Dile a tu vecino, en todo momento. Vuélvelo a decir, te va a cuidar en todo momento. Incluso cuando las circunstancias sean bien difíciles. Cuando ahí creemos que se nos aprieta, todos nos dejan, todo lo que nosotros creíamos estable, porque llegan esos momentos. Llegan los momentos que aún esos de los que tú dices, todos me van a fallar, pero estos no me van a fallar. Llegan esos momentos que aún esos te fallan. Y el corazón, hace unas semanas pasé por una situación así, yo decía, mi mente no lo puede comprender. Pero empecé a practicar lo que he leído del neuroreciclaje. Porque el enemigo utiliza las situaciones adversas para seguir. Fíjate, te abandonaron. Fíjate tú que creías que esta gente no. Entonces agarrar ese pensamiento y decir, yo no sé lo que los motivó a esto, pero voy a tomar 2 decisiones. Número 1, no guardar rencor en el corazón porque no sé qué pasó. No prejuzgar. Segundo, mantener mi mirada en el que me dijo, no te voy a dejar nunca ni te voy a desamparar. Dale ese aplauso al Señor, no a mí. Y reenfocarnos en que Dios tiene unas lecciones que aprender, que a veces son, las lecciones de dolor son las más difíciles, pero Dios no desperdicia el dolor para enseñarnos. Yo se lo he dicho otras veces. Y son en esos procesos de dolor donde nosotros aprendemos a entender que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Él no quiere que nuestra confianza esté en otras personas. Amamos a las personas, no quiero que me malinterpreten, pero que nuestra absoluta confianza en saber el que Él nunca nos va a abandonar. Él nos va a cuidar en medio de las circunstancias difíciles y nos va a permitir avanzar en paz y con valentía. No en derrota, sino con valentía. Gloria al Señor. Confianza en la seguridad de que Dios tiene un plan. Y ese va a actuar a favor de mi persona, dándome fuerzas para enfrentar la vida. No necesariamente va a cambiar las circunstancias, pero nos va a dar las fuerzas para enfrentar las circunstancias que enfrentemos
descansar de toda ansiedad y aprender a vivir con esperanza. No arrastrando la cobija con el pobrecito de mí. Como le decía a Ricky los otros días, ya no hay que sacar el violín, porque a veces nosotros sacamos el violín y nos lloramos nosotros mismos. Deja de sacar el violín, saca el arpa como David. Saca el arpa y comienza a adorar en medio de las situaciones difíciles. Y empieza a cantar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer al mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. O sea que sigue el aceite desbordándose. Ciertamente veré el bien y la misericordia de Jehová todos los días de mi vida. No algunos días, todos los días de mi vida. En la casa de Jehová yo voy a morar por largos días. Gloria al Señor. Así que confiar en Dios produce fuerza espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El monte no se mueve porque tiene raíces profundas. De igual manera, una fe firme no se basa en emociones. Nuestras emociones fluctúan. Nosotros estamos bien contentos cuando vemos las cosas bien. Nosotros nos deprimimos cuando las cosas van bien. Nuestra fe no depende de nuestras emociones, sino de una relación constante con Dios. Pastor Lario, si puedes poner la foto del monte de Sión. Dios me va a permitir algún día ir a Jerusalén. Ese es el monte de Sión. En esa época se estaba reconstruida. El monte de Sión era una elevación sólida sobre la cual se edificó Jerusalén. No era fácilmente sacudido por terremotos ni ataques. Así que los que confían en Jehová no son personas sin problemas, sino personas firmes que no se derrumban ante las crisis. Quienes confían en Jehová no son personas sin problemas. Tenemos problemas, pero somos fortalecidos para no derrumbarnos ante las crisis. Si la crisis te derrumba, es el momento de ponerte, de pararte y examinar y hacer un autoexamen. ¿En quién yo he creído? Un árbol con raíces superficiales se cae al primer viento, pero con unas raíces profundas permanece en pie en medio de las tormentas. Podrán sacudir el árbol y el árbol ir para el frente y para atrás. Si no, cuando salga de aquí Google, palmeras o palmas en medio de una tormenta. El último huracán que yo viví en mi país fue Hugo, pero también me amaría por la televisión, porque mi familia está... Y usted ve que esos vientos huracanados doblan esas palmas hasta el piso. Y uno dice, las va a partir. Y luego esa palmera vuelve y se levanta robusta, porque sus raíces están profundas y arraigadas en la tierra. Y así es que debe ser nuestra fe. Si es superficial, se derrumba. Si es profunda, permanece. Así que la confianza en Dios no elimina las tormentas, pero sí evita que ellas nos destruyan. Así que sostente de esa fe. Pastor, pero ¿por qué esto me pasa? Yo no sé. Hay situaciones que son el resultado de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio pecado. Hay situaciones que aunque tú andes con Dios derecho, como le pasó a Job, un hombre justo, no sabemos el por qué. Lo importante es que tú te mantengas firme en Dios para que ella no te destruya. Si hay algo que a mí me impacta del libro de Job, es que porque no le dio break. Cuando el diablo Dios le dijo, mira, te voy a dar permiso que le hagas lo que sea, pero no le toques el arma. A que no le dio break, una tras otra, a todos los hijos, destruyó el granado, le dio, a lo último que fue que le dio una lepra que le consumió todo el cuerpo.
Y yo siempre pienso en la esposa. Nosotros juzgamos rápidamente a esa mujer, pero oye, en un segundo su estabilidad emocional, física, económica se fue. Los hijos, tú puedes aguantar cualquier cosa, pero nosotros estamos destinados para que nuestros hijos nos entierren, no para ver morir a nuestros hijos. Y todos sus hijos fueron muertos. Y usted sabe que cuando, en vez de nosotros enfocar el coraje en alguien, ¿con quién lo desquitamos? Vamos y le decimos, ¡ay, muchacho, pero por qué tú retienes tu fe? Maldice a Dios y muérete. Eso fue lo que le dijo la esposa a Job, en medio de su coraje. Y él le contestó, recibiremos el bien de Jehová y el mal no lo recibiremos. Y dice la Escritura, con todo eso, Jehová no pecó contra Dios. ¿Qué es el resultado de eso? Job no pecó contra Dios. Eso no es una superfe, eso es una fe arraigada que no se debilitó en medio de la tormenta. La confianza en Dios hace que el alma sea tan inconmovible como el monte de Sión. Antes de ir a otro punto, hazte esta pregunta. ¿Dónde están arraigadas nuestras raíces espirituales hoy? Yo tenía una maestra de instituto en Puerto Rico, la profesora Carmen Lidia Cardona, que decía, esta es una pregunta del MI para consumo propio, para que tú pienses, analiza cómo va tu vida. Estamos ¿qué fecha es hoy? ¿11 de qué? Tienes el resto del año para analizar dónde están arraigadas mis raíces espirituales. Y no te dé temor y sé honesto, no es tan fuerte. Pero es un otro examen para decir, ok, pero de ahora en adelante yo me voy a sostener del Señor. El segundo punto, confiar en Jehová no elimina las pruebas. Qué duro suena eso, ¿verdad? Porque mucha gente nos vende. Tú confías en Jehová y todo te va a ir bien. Yo quisiera ese evangelio. Confiar en el Señor no elimina las pruebas, pero nos garantiza estabilidad. Fíjese que el texto bíblico no dice que el monte de Sión no enfrenta viento o lluvia, sino que no se mueve. O sea, que resiste los embates de la naturaleza. Los va a tener, pero los resiste. El Salmo no dice que los que confían en Jehová nunca enfrentarán pruebas, sino que no serán movidos de su fe. El monte de Sión representa una fe arraigada, no superficial ni emocional. Confiar en Dios, amados, no evita las crisis, no cancela el dolor. ¿Cuántos de nosotros, piense por un segundo en los dolores más fuertes que usted ha tenido? No solamente a nivel físico, sino a nivel emocional. Cuando yo paso por situaciones de dolor físico, obviamente tu sistema completo se altera, humanamente te altera, te vuelve vulnerable. Y tú piensas en todas las personas que tú pudieras llamar, que cuando tú estabas en situaciones de dolor, que anteriormente Dios las usaba para traerte una palabra de fortaleza, o simplemente, como era mi mamá, escucharte. Y además ese escuchar me producía paz. Y en una de las noches que yo me fui calladita para la otra recámara de visita, le digo a Ricky que yo tengo un Airbnb dentro de mi propia casa. Cuando tenía dolor le decía, voy para el Airbnb para no molestarte a ti. Yo iba para la segunda recámara. Y una de esas noches, en medio del dolor, porque uno de los desafíos fue que como el nódulo que me sacaron de la tiroides era muy grande y me sacaron la mitad de la tiroides, no me pusieron un drenaje y se hizo un seroma grande, parecía un huevo, y me tuvieron que aspirar a los días por varias partes para sacar ese líquido. Y antes de que eso sucediera, yo estaba en esa recámara y yo lloraba. Y le decía al Señor, como una niña, después yo decía,
La humanidad te decía, no le hagas esto al Señor, pero al Señor tú le tienes que traer tus corajes, tus tristezas. ¿Por qué te llevaste a mi red de gente que me apoyaba? Y empecé a llorar. Te llevaste a mami, te llevaste a María, te llevaste a no puedo llamar a nadie, porque a esta hora, que son las 3 de la mañana, en Puerto Rico eran las 5, yo las podía llamar, y no están aquí. Te llevaste a y el Señor, después que me dejó llorar como una niña, porque eso es lo bueno de nuestro Dios, que no nos reprime las emociones. Después que las ventilemos con Él, ministró a mi corazón, porque yo te tengo que enseñar que aunque ellas las permiten en un camino y vas a tener otra y tienes a otra, pero a esa hora no podía llamar a mi grupo de amigos. Me van a decir, usted está loca, se le marcó un botella porque a esta hora no me puede estar llamando. Tú tienes que aprender a depender de mí, porque confiar en Dios no implica no evitar las crisis, no cancelar el dolor, pero sí evita quedarnos perdidos sin rumbo. La fe y la confianza nos mantienen la perspectiva correcta. No sé lo que está pasando, pero yo me voy a sostener como viendo al invisible. Usted sabe que esa porción se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 7, y narra, Hebreos capítulo 11 es la historia de los hombres de fe. Y esta porción específica, este versículo, habla de cuando el pueblo de Israel iba marchando de Egipto, salió de Egipto y era de noche, iban a cruzar el Mar Rojo. Literalmente, la fe los hizo seguir caminando en la oscuridad porque mantenían su mirada viendo al invisible. No podían ver al Señor, no podían ver a su alrededor, pero la confianza les decía, sigue caminando, sigue marchando. Tu comandante Moisés oye la voz de Dios y dice, tú sigue caminando. Nos permite mantener la perspectiva correcta. Y un ancla no detiene la tormenta, pero evita que el barco sea arrastrado. Dios no siempre calma la tormenta, pero afirma al creyente siempre en medio de ella. Cuando la confianza está en Dios y no en las circunstancias, el creyente permanece firme y seguro. La otra pregunta que te hago para consumo propio. Cuando llegan las pruebas, ¿mi fe se quiebra o se afirma? El tercer punto. Los que confían en Jehová viven rodeados de su protección. No dejes que el enemigo te susurre otra cosa. Cuando tú estés caminando por las situaciones desafiantes que tú estés, siempre piensa que Jehová está en medio tuyo. Y en medio es haciendo un círculo de protección, protegiendo tu mente, tus emociones. Dice el Salmo 125:2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así que la protección de Dios no es temporal, no es limitada, no depende de nuestras fuerzas. Este verso nos dice que Jerusalén está rodeada de montes, así como Dios rodea a su pueblo. ¿Qué implica esto? Que esa protección es constante y continua. Mire, cuando un niño está aprendiendo a caminar, camina confiado porque va agarrado de la mano de su padre, no porque sea fuerte. Usted ha visto que los niños, yo miro a mi nieta que me mandan videos y a Junior parecen guapos, aprenden a caminar así, pero cuando tú le das la mano, eso le da una confianza y ellos caminan derechito para el frente. Ellos no caminan porque sean fuertes, sino porque van tomados de la mano de su Padre. La confianza en Dios produce una fe que no es pasajera. La confianza en Dios nos da una fe que va a perseverar hasta el fin. Nuestra seguridad no está en lo que vemos. Nuestra seguridad está en quien nos rodea.
Del mismo modo que hay montañas alrededor de Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo. Desde ahora y para siempre, y aún hasta la eternidad. Porque dice que el Dios nuestro será nuestro Dios aún más allá de la muerte. Y te pregunto, ¿vivimos nosotros con temor o somos personas que vivimos con la seguridad de que Dios está a nuestro alrededor? ¿A qué me va a llevar esta palabra? Y vamos llevándolo entonces a nuestra vida práctica. ¿Qué puedo hacer yo entonces hoy? Número 1, examina tu confianza. ¿Yo confío más en mis recursos o yo confío más en Dios? Número 2, afirma tu fe diariamente. ¿Cómo afirmas tu fe diariamente? La oración y la palabra nos fortalecen espiritualmente. No dejes la oración y la lectura de la palabra para los momentos de prueba nada más. Haz una disciplina espiritual. No es fácil. Orar todos los días no es fácil. Y además la palabra nos dice que estemos en oración continuamente. Oración es que después de ese tiempo de devocional, mi mente está conectada con Dios. Usted tiene esa conversación interna, Señor, y usted sabe, cuando usted está conectado y piensa algo más, de momento en la misma mente te dice, ay, Señor, perdóname, yo no debí. Le ha pasado, ¿verdad? Pero usted tiene que tener ese tiempo devocional. Yo le doy gracias a Dios que yo estoy en un grupo de mujeres de oración, que es internacional, y hay una sede en Estados Unidos. Y nosotros tenemos que poner ahí todos los días nuestro tiempo de oración. Al principio decía, busque la canción, pero porque yo le tengo que decir a la gente cuando yo oro. Pero entendí que esto es una disciplina para hacerme responsable de que continuamente yo tengo que estar orando. Y la palabra es una disciplina. Aprendí algo en el libro de neuroreciclaje. Usted sabe que la gente dice que en 21 días se forma un hábito. No, a veces son 63 y a veces son 2 y 3 ciclos de 63 días corridos. Pero cuando usted pasa ese tiempo, ya le hace falta. Si usted se levanta corriendo un día y no ora y no lee la palabra, porque por eso usted tiene que, de mañana, cuando todo esté tranquilo, o en las noches, ¿verdad? Cada cual tiene mi personalidad es de por las mañanas, y después de mi oración es mi tiempo de devoción. Oro al Señor, escucho oraciones habladas. Hay unas oraciones en inglés habladas que me encantan, Grace. Me encantan sus oraciones. Después de mi tiempo de oración, oigo esas oraciones. Es mi tiempo de escuchar la palabra. Hay veces que cuando ahora mismo estaba cansada, ponía el Bible App a que hablara, porque estaba tan agotada, pero la palabra te nutre. Tercero, permanece firme en tiempos de prueba. Te voy a dar un consejo. No tomes decisiones apresuradas cuando estés bajo presión. Tomamos decisiones equivocadas. Por el calor del coraje o de la emoción, no las tomes. Y número 4, descansa en la protección de Dios. Te garantizo que la protección de Dios es constante aun cuando no lo percibimos. Señor, pero es que no te siento. Dios no depende de que yo lo siento o no. Dios dice en su palabra, y si lo dice la palabra, yo lo creo, que Él está continuamente alrededor mío. Ponte de pie, amado. Hoy nosotros estamos siendo desafiados a vivir una fe que no se mueve. Y a la misma vez Dios nos está invitando a evaluar en qué estamos confiando. Amado, las circunstancias cambian, las personas nos pueden fallar, pero Jehová permanece para siempre. Ser como el monte de Sión no significa no llorar, no temer, no luchar, significa no abandonar nuestra confianza en Dios. Y una fe que confía permanece firme, no retrocede, no se rinde. Así que en tiempos de incertidumbre, confiar en Dios nos afirma. En medio de cambios y pérdidas, nuestra fe no se mueve. Y cuando todo parece
inestable, Dios sigue siendo la roca inconmovible de los tiempos en la cual nosotros no podemos asir y sostenernos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.